Muy bien, amados hermanos, vamos a dar continuidad a nuestra serie El precio ya fue pagado. Y me gustaría pedirle que en los próximos minutos usted pueda poner toda la atención posible, pueda tener su Biblia a la mano y también usted pueda disponer su corazón para recibir aquello que Dios tiene para su vida en esta tarde. Así que, ¿cuántos alaban y glorifican el nombre del Dios eterno en esta tarde allá desde sus hogares? Amén. Gloria a Dios por eso. Bueno, el tema que voy a compartir es la sangre de Jesús. Parte 2. Previamente habíamos mencionado que la redención es una de las cosas que nosotros obteníamos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero mencionar una siguiente cosa, un siguiente elemento, una siguiente bendición que obtenemos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y esto es la justificación. Si usted tiene donde anotar, anote allí la justificación. Note lo que voy a decir. La justificación es un acto benigno y judicial de Dios por el cual Él concede pleno perdón de toda culpa, la remisión completa de la pena por los pecados cometidos y la aceptación como justos de los que creen en Jesucristo y los reciben como Salvador y Señor. Quería dar esta definición para poder a continuación desarrollarlo paso por paso y poder entonces nosotros tener un corazón agradecido por aquello que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Veamos entonces a continuación algunos detalles de la palabra justificar. Pensemos por un momento ¿cómo utilizaríamos nosotros esta palabra justificar? Por ejemplo, usamos esta palabra muchas veces para hablar de cómo nosotros nos defendemos ante las acusaciones. Por ejemplo, yo me justifico presentando evidencias y argumentos acerca de mi inocencia. En otras palabras, cuando me justifico, me estoy declarando justo o inocente. Así es como nosotros utilizamos este término regularmente. Hablamos de justificarnos cuando nosotros estamos defendiéndonos ante ciertas acusaciones y estamos presentando evidencias y argumentos que hacen constar de que somos inocentes ante tales acusaciones. Pero note usted cómo utiliza la Biblia este término de justificar. La palabra justificar en la Biblia viene de una traducción correspondiente a una palabra griega que es dikaio, y que ésta se refiere no a una declaración del ser humano sobre sí mismo, sino a una declaración divina. ¿Qué estoy diciendo? Que esta palabra justificar en la Biblia no trata de cómo el ser humano se justifica
a sí mismo declarándose no culpable o inocente, sino más bien en la Biblia esta palabra aparece como una declaración divina, es decir, que Dios declara inocente a alguien. Acompáñenme en su Biblia, Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1 dice de la siguiente manera. Vea usted lo que dice la palabra del Dios eterno. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro está, este término en la Biblia no trata de que somos nosotros quienes nos justificamos a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos justifica. Cuando Dios justifica, Él declara que una persona es justa, que una persona es inocente, que una persona es libre de culpa. Ahora, esta declaración de que Dios nos justifica es una declaración emitida de Dios como juez. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versos 33 al 34. Romanos capítulo 8, versos del 33 al 34. Esto que hoy estoy compartiendo con usted, amado y amada, es fundamental para nuestra fe cristiana. Es decir, no podemos pasar por alto estos términos de la redención o la justificación si somos cristianos. Estas son bases fundamentales. Esto está dentro de la declaración de fe de un cristiano. Es decir, todo cristiano debería comprender o estar dispuesto a aprender sobre la redención y sobre la justificación, porque esta es la verdad que libera. Esta es la verdad que nos salva. Romanos capítulo 8, versos 33 al 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, la siguiente pregunta que tengo es: ¿a quién justifica Dios? Ya vimos que es Dios quien justifica, es Dios quien declara justo a alguien, es Dios quien declara no culpable o libre de culpa. Pero ¿a quién justifica Dios? De entrada, quizás nosotros pensaríamos que Dios debe de justificar a la gente buena, porque en realidad Dios sabe quién es bueno y quién no. No obstante, la Biblia pinta un cuadro muy oscuro de la humanidad y de la injusticia de la humanidad. Mire lo que dice el libro en nuestra Biblia de Romanos, capítulo 3, versos del 10 al 12. Esto nos va a ampliar el panorama. ¿A quién justifica Dios?
Dice la Biblia, como está escrito en Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ve usted qué cuadro presenta la Biblia respecto de la humanidad y de la injusticia de la humanidad? En otras palabras, amados, no hay gente buena. Todos somos injustos. Todos nos desviamos. Nos ofendemos los unos a los otros. Y ofendemos a Dios cometiendo injusticias a menudo. No solamente con hechos externos, sino también con actitudes y disposiciones internas como el egoísmo, el orgullo y el odio. Si es así, que no hay ni uno bueno ni uno justo, entonces ¿a quién puede justificar Dios? Si pensamos que Dios justifica a los buenos, la pregunta es, ¿quién es bueno? ¿A quién podría justificar Dios? Ahora bien, yo sé que usted quizás está pensando lo siguiente: pastor, pero Dios es justo. Él no puede contradecir su propia justicia. Entonces, ¿cómo hace Dios para justificar a un impío? Por supuesto, que se vuelve a Dios. ¿Cómo hace Dios para justificar al ser humano en esta condición de no ser justo, de no ser bueno? ¿Cómo hace Dios para justificar? Romanos capítulo 4, verso 5. Romanos capítulo 4, verso 5. Vea lo que dice la Biblia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, por su fe le es contada por justicia. O sea, Dios justifica al impío. Y ya voy a explicar. Por favor, vamos paso por paso. Si usted me presta atención durante los próximos minutos, vamos a tener una mayor comprensión de esto que estoy mencionando. Consideremos, analicemos. Si Dios juzga personas, si Dios justifica personas, entonces Dios justifica a personas que merecen ser declaradas condenadas. Y esto en realidad es una buena noticia. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Estaría Dios quebrantando su propia justicia al justificar a impíos, a personas no buenas? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para que su veredicto no sea injusto? Romanos capítulo 5, verso 1 nos da mucha luz al respecto de esto. ¿Cómo Dios hace para que su veredicto no sea injusto? Al justificar a un impío, al justificar a una persona no buena, al justificar a una persona culpable,
Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación, que es por la fe y que produce paz para con Dios, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice este verso que a través de la justificación tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Es decir, la clave de la justificación es Jesús. O sea, quien conoce la obra de Jesucristo, quien conoce el precio pagado de nuestro Señor Jesucristo, comprenderá mejor esta doctrina o esta verdad de la justificación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O algunos otros dirían la justificación por gracia. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Es importante al hablar sobre estos temas el tener que usar muchos versos bíblicos, para que no sea el mensaje de un hombre, sino sea la interpretación al mensaje de Dios a través de su sagrada escritura. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es gracias a Jesús que Dios justifica al impío. Y esto es así porque Jesús obedece y muere en el lugar del pecador. Jesús era perfectamente justo. Note usted, Jesús no había pecado. Por eso dice allí el apóstol Pablo: al que no conoció pecado. Jesús no había pecado. No obstante, Dios le trató como a un pecador. Esto es cuando la Biblia dice: por nosotros lo hizo pecado, es decir, lo trató como a un pecador. Lo hizo pecado por nosotros, es decir, en lugar del ser humano, Dios hizo pecado a nuestro Señor Jesús. Lo hizo pecado. Y esto por nosotros. Y lo hizo de esta manera para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando Dios declara justificado a un ser humano que ha creído en el Evangelio de Jesucristo, no está incumpliendo a su propia justicia. Él está siendo justo. Pero ¿cómo fue esto posible? Es que alguien pagó el precio para que ese ser humano que hoy cree sea declarado justo. Y habiendo alguien pagado el precio, entonces Dios está cumpliendo con su justicia. Porque Él, aunque está declarando justificados a culpables para tratarlos como inocentes, no es que Dios no esté cumpliendo con su justicia, sino que cumplió con su justicia haciendo pecado a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesús llevó sobre Él la carga del pecado de la humanidad. Y Él, siendo justo, pagó por nuestra injusticia, para que ahora nosotros que hemos creído en Él seamos declarados justos. De esta manera, amados hermanos, Dios puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo. Podemos resumirlo de esta manera: Dios trata a Jesús como un impío cuando Cristo muere en la cruz,
Y Dios trata al impío como Jesús lo merece, cuando le son otorgadas todas las bendiciones de la vida eterna. O sea, ¿merecía el impío la vida eterna? No. Pero Jesús ocupó su lugar como un impío en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahora el Dios eterno a ese impío arrepentido, lo trata como a Jesús, es decir, le otorga todas esas bendiciones que son a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, es por eso que nosotros como hijos somos coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este es un intercambio entre el creyente y Cristo. Note, por un lado, Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo, y Cristo sufre las consecuencias de ella en la cruz. Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. O sea, esa es la verdad por la cual nosotros somos justificados. Y esa es la verdad del Evangelio. Esa es la base fundamental del Evangelio, amada iglesia. O sea, esa es la verdad en la cual nosotros hemos creído, que Dios hizo una transferencia doble. Nuestro pecado se transfirió a Cristo. Él pagó ese precio en la cruz del Calvario, y la justicia de Cristo, no habiendo Él conocido pecado, se transfiere a nosotros. Y esto por la gracia de Dios, porque fue Dios quien lo hizo. Para concluir, aquí está el punto de equilibrio. Por eso le dije, esté atento, porque quiero decir, ahora, no todo el mundo goza de este privilegio. Otra vez, no todo el mundo goza de este privilegio. No todo el mundo. ¿Quiénes son aquellos a quienes Dios justifica? Aunque el sacrificio fue por muchos, pero si no creen, no lo aceptan, no lo reciben. Por lo tanto, siguen en ignorancia y siguen condenados. Por lo tanto, no todo el mundo goza de este privilegio. Ahora, ¿quiénes son aquellos a quienes Dios justifica? Dios justifica a aquellos que creen, aquellos que tienen fe en el Evangelio de Jesucristo. Ellos son justificados. A ellos justifica Dios. Si usted ha creído en el Evangelio de Jesucristo, si usted tiene fe en el Evangelio de Jesucristo, amado hermano, si usted cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, amado hermano, usted ha recibido esta bendición de la justificación. La Biblia nos enseña que la fe es una actitud de receptividad, una actitud de dependencia y una actitud de confianza. Note, Dios no nos justifica por lo que hacemos. Dios no nos justifica por nuestro esfuerzo, amado hermano. Dios no nos justifica por nuestra obediencia. Ojo, entre paréntesis, las obras de la ley. Cierro paréntesis. Sino que Dios nos justifica por lo que Jesús hizo. Nosotros no éramos buenos. Nosotros no éramos justos. No, la Biblia habla de nosotros en aquel tiempo como llenos de injusticia, un panorama bastante oscuro. Nosotros no éramos justos, nosotros no éramos buenos,
pero Dios nos justificó porque creímos en Jesucristo, porque creímos en su evangelio. ¿Y cuál es su evangelio? Su evangelio es, amado hermano, todo esto que he venido compartiéndole a usted durante esta serie, el precio ya fue pagado. Este es el evangelio de Jesucristo. Me recuerdo que después de haber dado el primer tema oficialmente dentro de esta serie, el precio ya fue pagado, fui a sentarme al sofá de la casa y en mi interior escuché la voz que me decía: esto es hablar de mi evangelio. Verdaderamente esto es mi evangelio. Hacerle conocer a la gente lo que Jesucristo hizo por ellos es hablar el evangelio de Jesucristo. Y me seréis testigos, dice la Biblia. Y me seréis testigos, es decir, hablaréis de lo que yo he hecho, hablaréis de lo que yo he dicho, anunciaréis mis obras. Esto es hablar el evangelio. Por lo tanto, no todo el mundo goza de este privilegio porque se ha negado a creer en Jesucristo. Y no van a ser justificados por sus obras. No van a ser justificados, amados hermanos, por cuán buenos ellos crean ser. La única forma a través de la cual Dios nos justifica es a través de Jesucristo. Y para ello nosotros debemos de creer en Jesucristo. La fe confía en Jesús y en su obra como suficiente para recibir la justificación de Dios. Esta es la línea que tienes que subrayar. La fe confía en Jesús y en su obra como suficiente, como basta, como total, como completa para recibir la justificación de Dios. Es decir, ¿qué es la justificación? Es el acto benigno y judicial de Dios por el cual Él concede el pleno perdón de toda culpa, la remisión completa de la pena por los pecados cometidos y la aceptación como justos de los que creen en Jesucristo y los reciben como Salvador y Señor. ¿Quedó claro? Para ser justificados hay que hacer algo: creer en Jesucristo, creer en su obra y aceptar esta gracia de Dios. Esta gracia de Dios que es únicamente a través de Jesucristo. ¿Por qué no tomas un momento y pones tu mano sobre tu corazón y repites estas palabras después de mí? Padre eterno, creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Confío en Él y creo que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario fue suficiente para que hoy, por medio de la fe, pueda recibir tu justificación a mi vida, Padre eterno. Creo en esto y lo confieso en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Me gustaría que pudiéramos adorar a